La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone, el contexto contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, les habla Ezequiel. Y acá vamos con un segundo episodio en la serie de ciencia contemplativa. Nos estamos ya acostumbrando a esta cuestión de la ciencia contemplativa. Y bueno, hoy seguimos con el tema del sufrimiento y vamos a través de este tema, por el hecho de que lo queremos desarrollar, que lo quiero desarrollar, y por el hecho de usarlo también como hilo conductor de la introducción de un modo de trabajar, de un modo de elaborar los temas y de la línea que, que llevo en esta serie, las posturas, las actitudes frente a la ciencia, frente a la tradición contemplativa. Por eso a través del sufrimiento, a través del tema del sufrimiento, mejor dicho, vamos a ver estas cuestiones también y de a poco vamos a ir introduciendo este modo de trabajar con un poco de práctica, a veces con práctica más larga, más netamente práctica, más pura, digamos, y la combinación de cosas que acompañan, ¿no?, a la tradición, la combinación de conceptos. Entonces seguimos con el sufrimiento, como dije. Estamos entrando, describiendo el sufrimiento, de a poco también en la causa del sufrimiento, pero antes que nada, antes de entrar en la causa según la tradición, profundamente en la cuestión de la ilusión y los apegos, vamos a seguir describiendo y desde ahí tratar de entrar en la causa y tratar de entenderlo un poco, de manera un poco más intuitiva, o sea, un poco más sin incluir nuevas cosas, nuevas ideas y nuevos conceptos que tenemos que un poco aceptarlos, tenemos un poco que digerirlos. Entonces, de a poco vamos a entrar por otros lados y después vamos a ir a la explicación que la tradición va. Sin embargo, estas explicaciones también tienen una base, también se alinean junto con la tradición. No es que la contradicen, y ahí donde haya alguna idea que en algún punto se contradice, se contrapone, esta también la vamos a tratar. Y vamos a ver por qué se contrapone, y a dónde apunta la tradición, y a dónde apuntan las tendencias que podemos tener hacia cierta emoción, o hacia cierta conducta, hacia cierta actitud, según el conocimiento científico. Entonces, dijimos la vez pasada que el sufrimiento es inherente a la vivencia humana, que nosotros buscamos la satisfacción en el lugar que no nos apaga el sufrimiento, sino que este sufrimiento, tal como lo describimos, ¿no?, por lo menos se agranda y se amplía como resultado de nuestra búsqueda. Y también dijimos que el sufrimiento, en oposición al mero dolor, a la mera vicisitud que me produce un desagrado, un displacer, una incomodidad más en el polo de lo físico, el sufrimiento está vinculado con esta constelación conceptual, con esta idea de esta noción de problema permanente, de cronicidad, de que puede ser que la gente es así, la situación es así, la vida es así,
En fin, yo soy así, porque a veces también me echo la culpa a mí, ¿por qué no? Mi temperamento no me permite, mi capacidad, etcétera, etcétera, y de ahí toda la historia. Hay una narrativa detrás de eso, y esto tiene que ver también con nuestro funcionamiento de la mente, del cerebro, situaciones culturales, etcétera. Y ahora vamos a seguir ahondando en el sufrimiento como la insatisfacción ante todo, ante la idea, según la tradición, es que la experiencia humana, por decirlo de alguna manera, la vida es insatisfactoria. El sufrimiento es omnipresente, el sufrimiento está en todos lados. Algunos dicen hay una discusión si se dijo o no se dijo, o no se dijo que la vida es sufrimiento. No es tan importante para mí y mucho menos en este momento. Lo que sí es que el sufrimiento está en muchos lugares que no lo vemos, por eso es prácticamente omnipresente. Y que la experiencia humana en sí, como tal, no me da satisfacción. Se parece un poco a la canción de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. El hecho de buscar y no conseguir absolutamente nada. La idea es ir y ver un poco por medio de distintas situaciones por qué esto pasa. Describir la situación y más tarde ver las situaciones humanas yendo a la tradición. Esto no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en otro episodio. El hecho de ver según la tradición y ahondar en esto. Pero sin embargo hay unos enfoques que se pueden hacer desde este momento y mencionando ideas de la biología, de la psicología, que nos pueden dar bastante noción de qué es lo que está pasando acá. Entonces decimos, la realidad es insatisfactoria. Ahora vamos a hacer un pequeño impasse meditativo, una meditación guiada, y como les dije, todo esto va en línea a alinear los instrumentos de trabajo, la manera de trabajar. Vamos a hacer meditaciones, algunas de estas meditaciones van a ser semi-guiadas o guiadas, pero el objetivo es que usen estas meditaciones como guía, como una especie de pequeño recreo o descanso o investigación personal dentro de los episodios, y después empezar a meditar en soledad, empezar a meditar puede ser en grupo también, lo que quiero decir, no guiadamente, sin meditación guiada, ir de a poco, irse acostumbrando y empezar a formar una rutina de meditación formal y una costumbre de meditación informal, cosa que lo vamos a hablar después. Esta va a ser una meditación corta y va a consistir en ir de una conciencia de algo muy focalizado a una conciencia de algo muy generalizado. Todavía no empezamos a hablar de cómo sentarse, cómo hacer una resolución de meditación, cómo trabajar instrumentos como la fuerte determinación, lo vamos a hablar más adelante, pero primero quiero que tomen esta costumbre de meditar, o aquellos que ya meditan, que traten de imbuirse de este espíritu de la contemplación pura, de la meditación de contemplación pura, y vayan contrastando las experiencias que le pasa, que a cada uno le pasa, porque no hay nada más, no hay mejor enseñanza que la experiencia de uno. No hay mejor enseñanza, es la verdadera sabiduría, el contacto de uno mismo con la vivencia y con la experiencia. Entonces, vamos a empezar. Les voy a dar unas consignas.
en una silla o en un almohadón, pero lo más importante con la espalda erguida, cerrando los ojos, las manos sobre el regazo o una encima de la otra, pero con una actitud activa del cuerpo, a pesar de estar sentados. Empezamos a concentrarnos en los estímulos de la respiración en la zona de la nariz. Puede ser el aire, puede ser algo, un estímulo térmico, puede ser otro estímulo. Junto con esto, tomamos conciencia de todos los estímulos que tienen que ver con la respiración, también ellos que pueden estar en la zona del estómago, en la zona de los pulmones, en el cuello, en la garganta, algún otro movimiento, incluyendo también aquellos estímulos de la nariz. ¿Cuál de todo esto es lo que me llama la atención? En ese estímulo me trato de concentrar. A medida que otra cosa hace cambiar mi atención, voy a esa otra cosa, pero siempre dentro de esta zona que estamos describiendo. Todo lo otro está considerado distracción. Tratando de mantener la atención en aquello a lo que la atención se dirige. Y ahora extenderlo a todas las sensaciones del cuerpo, cualquiera que sea, prestarle atención y dirigirse a esto. Si hay un pensamiento que llama la atención, un ruido, algo externo, redirigir la atención hacia algo que pasa en el cuerpo, incluyendo también la respiración, porque vamos incluyendo sobre lo que ya hubo. Y ahora también entran en juego los pensamientos, pensamientos que pueden haber imágenes, verbalizaciones, músicas que surgen en el espacio mental, junto con todo lo anterior, cualquier estímulo, cosa, cuestión, sensación, emoción, sensación de la respiración, a donde la mente va, lo seguimos. Y ahora también incluimos lo externo, todo lo que hay afuera. Si hay un ruido hacia afuera, eso ya no está más considerado una distracción a partir de ahora, sino que lo escuchamos con atención, pero todo lo anterior también se sigue incluyendo. Y ahora también se pueden abrir los ojos y lentamente, lentamente, percibiendo los estímulos exteriores y todo lo que haya, pero también si pasa algo, si la conciencia se dirige hacia una sensación interna, un pensamiento, un sonido, otras de las cuestiones que estuvieron en los ciclos anteriores, también lo tenemos en cuenta.
y lentamente manteniendo esta tensión, tratando de llevar hacia afuera y hacia el resto del tiempo y hacia el resto del día y hacia todo lo que se pueda, otras situaciones que pasarán en el futuro, este tipo de atención, este tipo de conciencia, este tipo de percatación que uno está desarrollando. Muchas gracias. Bueno, dos palabras, no estamos entrando de lleno en el tema de las prácticas, pero lo que se puede decir que esto es, como vieron, es una experiencia de ir de adentro hacia afuera, es una habilidad que uno tiene que desarrollar también cuando hace una meditación focalizada y también cuando hace una meditación menos focalizada, de tratar de saber focalizar y saber también estar abierto como una experiencia consciente generalizada de todo lo que puede pasar también hacia afuera y saber cuando uno quiere manejar las distracciones, necesita manejar distracciones y focalizarse más, pero sabiendo que la distracción está allá. Y cuando uno quiere mantener una atención presente muy fuerte, pero tratar de entender todo lo que pasa también en algo focalizado y en algo no focalizado. Saber qué actitud está tomando uno, qué estado está tomando la mente de uno. Esto va a servir mucho si lo hacen, si lo practican, esta cuestión de apertura hacia afuera, y también lo vamos a hacer en la dirección contraria en el futuro. Bueno, vamos a seguir con nuestro desarrollo. Como vamos a hacer próximamente, vamos a mencionar cómo se puede ver todo este tema de la insatisfacción desde un punto de vista más científico, más biológico, más psicológico. Me voy a referir a un tema que nos va a servir de ahora en adelante, y es un poco también lo que decimos, lo que yo les digo en la introducción, que es cómo combinar la cuestión de la ciencia vigente y actual hoy en día, sea de la psicología, sea algo de la medicina, de la anatomía humana, de la biología, etcétera, cómo combinar todo esto con la tradición contemplativa. Y antes de cómo combinar, o sea, la manera de contarles cómo combinar, para mí, es contarles cómo no combinar, es contarles lo que no quiero hacer, lo que no me gusta que mucha gente hace, muchos académicos o menos académicos o coaches, entrenadores o gente muy profesional, y también gente del ramo de, digamos, que viene más de la tradición, que escriben, ¿no? Que escriben sobre la tradición y tienen vida monástica o en sí figuras conocidas. Algunos caen en en ciertos errores y otros no caen. Pero en qué cuestiones no quiero caer? Yo lo que no quiero, lo que no voy a hacer, voy a tratar y voy a esforzarme, porque así lo veo, es tomar la tradición y ajustarla a un modo de vida que me parece o que les parece a la mayoría de la gente que trae efectividad, energía, y que porque cierta ciencia o cierta rama o cierta psicología positiva eh, mostró o demostró que que eso es el camino, que eso trae felicidad y que está comprobado. Entonces, bueno, miren, la,
la tradición dice esto y entonces se toman muchas cosas de la tradición y muchas meditaciones que no son del orden de la contemplación pura y se usa la meditación dirigida y se dice que es meditación. Todo eso es muy bueno. No tengo dudas que quienes lo hacen, en su mayoría lo hacen con la mejor voluntad. Lo único que sí, eh, a mi parecer, no tendrían que usar el nombre de meditación a lo que hacen, tendrían que ponerle otro nombre y decir que es lo que están haciendo. Porque en sí están usando a la meditación como si fuera una especie de cafeína o una especie de té, no sé, tanto al servicio de una posición, a veces científica, a veces justificada, a veces no, que se distorsiona la esencia de lo que es la meditación. Otra cosa, otra tendencia es que porque la ciencia lo dice, entonces la tradición tiene razón. Y eso tampoco me parece lo mejor. Yo puedo decirles que en mi caso, hace muchos años, este hecho es cierto que a mí me terminó de convencer. Ciertas dudas, cierta suspicacia que tenía hacia, bueno, esto es muy oriental, es muy así, muy, no sé, muy llanti, muy, bueno. Pero lógicamente fue una época afortunadamente efímera a partir de la cual me di cuenta que no necesito ninguna justificación de la ciencia. Y parte de esto es, por ejemplo, el uso que se viene haciendo ya hace muchos años, eh, investigaciones de fines de los 90, por ejemplo, usando la resonancia magnética que muestran ciertas áreas del cerebro que se activan con la meditación y entonces, bueno, esto demuestra así, 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 así. Las investigaciones estas me parecen muy interesantes, no las tiraría ni las descartaría, me parecen indicadores, me parecen que ilustran mucho lo que pasa, las conclusiones que conozco me parecen adecuadas, pero lo que critico un poco es la tendencia de poner el sello, de poner la autorización científica a la tradición y que por eso la tradición es cierta. Es una tendencia que yo diría, bueno, es demasiado. Busquemos las diferencias y busquemos las similitudes y busquemos por qué hay diferencias y similitudes, pero el mundo mental es difícil de captar con un microscopio, por decirlo así, ¿no? Lo que digo es no exacerbar esta cuestión de que porque se demostró, entonces, porque esto nos puede llevar a equivocaciones más y más, con esa misma línea, nos puede llevar a cualquier lado también, ¿no? Podemos también demostrar, en fin, podría tener bastantes riesgos metodológicos toda esta postura, todo este axioma de que hay que demostrar cada una de las cosas que... Y por supuesto, la exaltación del cerebro, ¿no? Como que el conocimiento del cerebro y el uso de los escaneos y las tomografías y por supuesto la resonancia magnética funcional y que todo tiene que pasar por ahí, me parece un poco exagerado y de esto yo también me retiro. Y habría otra distorsión que también quiero evitar, que es que recibir la tradición de manera axiomática, fanática y no plantear ninguna duda y no plantear ninguna problemática y exaltar toda figura carismática, porque hay gente muy carismática, también allá, por supuesto, y por eso
usar aspectos de la ciencia que todo el tiempo me confirmen lo que pasa en la tradición. Sí, miren, el sufrimiento está en todos lados. Miren, hay apegos, sí, miren cómo los apegos influyen en esto y lo otro, y el otro se tuvo un accidente por los apegos que tuvo, y miren cómo la ciencia. Tampoco eso quiero. Entonces, ¿cuál va a ser sí? La postura va a ser traer cuestiones que tienen que ver con los mismos temas que trae la tradición y ver qué es lo que la ciencia dice. A veces las cuestiones van a ir juntas, los resultados van a ir juntos uno con el otro, y los resultados a veces van a ir enriqueciendo, a veces los resultados van a ir en dirección contraria, y tenemos que entender por qué. Tenemos que entender qué es lo que la tradición está tratando de decir, que le pasa con la práctica meditativa, cuál es la situación del hombre, la situación de la existencia humana, y qué es lo que la ciencia está mostrando a nivel también de esto, ¿no? Del lugar del hombre en el planeta, de cómo se desarrolló, de cómo tuvo que competir con otras, entre ellos y con otras especies, y en fin, toda la cuestión de la supervivencia y la selección natural y toda esta cuestión, y parte del desarrollo cerebral y parte de nuestra propia atención psicológica por mantener nuestra personalidad y nuestra identidad y toda esta cuestión, y por qué se da. Y preguntarse, ahí hay sufrimiento de todos modos, por ejemplo, ¿no? Entonces esa va a ser la idea. ¿Y por qué? ¿O por qué de todos modos? Entonces me pueden preguntar, ¿para qué traes también esto? Si no querés ni confirmar, ni no querés... Porque pienso que el lenguaje una de las razones es que pienso que el lenguaje de funciones mentales, el lenguaje de funciones, de funcionamiento de nuestro cerebro, de ciertas ideas de la sociobiología, pueden darnos un entendimiento más claro de lo que está pasando que el lenguaje de la tradición, que el lenguaje, por ejemplo, fíjense cuánto me llevó explicarles lo que es sufrimiento, que no es exactamente lo que entendemos por sufrimiento en el mundo, en el mundo de hoy en día, en ningún idioma. Entonces, la ciencia puede darnos un, una manera de entenderlo mucho más fácil, mucho más fácil. Yo voy a contarles, por ejemplo, experimentos psicológicos principalmente, algún experimento a nivel cerebral, que nos pueden mostrar los mismos fenómenos que describe la tradición. Y por otro lado, pienso que esto va a ampliar el entendimiento de lo que pasa con la tradición más de lo que podría ser explicar y ahondar y ahondar y ahondar y ahondar en las explicaciones de los discursos de Buda o una cuestión así, o de los comentarios de tal, o las disquisiciones entre distintas corrientes, que es interesante también, pero que para explicar las ideas, a veces introducir conceptos del conocimiento actual van a enriquecer mucho más nuestra manera de entendernos, nuestra manera de entender y entendernos de alguna manera, porque todo esto a la larga habla de nosotros en cierto sentido. Entonces, dicho esto, dicho esta disquisición metodológica, voy a hablarles de un tema que tiene que ver con por qué, según la biología esta vez, por qué nuestra satisfacción es tan efímera. ¿Cómo se explica esto? En palabras un poco más de la tradición, que el mundo es insatisfactorio. Porque si ustedes me pueden decir, ¿qué mejor
que sentirme bien, qué mejor que... Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo humano, no nos dotó con la posibilidad de ser felices indefinidamente? Hasta que yo muera, no sé, tener un dolor por acá, un dolor por allá. ¿Cuál es la situación? Y sí hay un correlato en este caso, porque la biología, en realidad de todo ser vivo, vamos a hablar un poco más de los animales no humanos y de los humanos, porque es más fácil de entender. Hay sistema nervioso central, son seres sintientes, ¿no? Son, en fin, vertebrados, invertebrados, lo que quieran. La biología nuestra se constituyó por procesos de cambios y selección natural y todo en una de tal manera que nos garantice de la manera más fácil y más parsimoniosa, es decir, sin gastar económica, es decir, parsimoniosa, sin gastar demasiados recursos, ¿sí? Que nos garantice de la manera más parsimoniosa dos cosas: la supervivencia del individuo y la reproducción y la copia, y cuanto más copia sus propios de su propio de su propia carga genética, de sus genes. Entonces, ¿qué es parsimonioso? Quiere decir que, por ejemplo, que producir, encontrar alimento, moverse, todo esto le cuesta mucho al cuerpo. Y, y si tenés un cerebro, por ejemplo, que gasta mucha cantidad de sangre y por lo tanto de alimentación, hay que nutrirlo constantemente, tiene que estar ahí por algo. Si no, vas a desarrollar otra parte del cuerpo, porque los recursos del cuerpo tienen que estar ubicados de manera tal que sirvan para esto, para la supervivencia y para la reproducción y para garantizar el paso de los genes hacia la próxima generación. Todo organismo o todo individuo dentro de un grupo dentro de una especie que se desvía de esto, bueno, va, su supervivencia va a decaer, y por lo tanto tampoco a la larga en la posibilidad de supervivencia es menos y la posibilidad de reproducción es menor, y entonces no lo vemos más porque va a desaparecer. Esas cualidades de conducta van a desaparecer porque no son aptas para lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo más apto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo más apto? Si tenemos que garantizar que el organismo se alimente, ¿sí? Cuando tiene hambre, porque el organismo no es como nosotros lo pensamos, no comer por placer y comer en un restaurante, y esa es la experiencia, ¿no? Digamos, y no es lo mismo comer en un restaurante que comer, no sé, eh, eh, en una terraza, un sándwich, porque, viste, tenemos que seguir trabajando, qué sé yo, o porque tenemos que correr y salir a otro lado. Pero sin embargo, en los dos casos puede ser que adquirimos la misma cantidad de proteínas, de hidratos y de grasas, y para nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Nosotros sentimos una experiencia que es distinta. Lo que quiero decir es lo siguiente: la satisfacción que se siente con la experiencia de esa incorporación de valor calórico, porque eso es lo que es a la larga, si fuera demasiado larga, que bueno, me dura todo el día, me dura hasta mañana, me dura hasta pasado mañana, esto es fabuloso,
en un momento me voy a quedar sin valor calórico en el cuerpo y no voy a poder ir a buscar comida otra vez. Lo que tiene que hacer el cuerpo adaptado a los millones de años de existencia de primates y a los cientos de miles del Homo sapiens, es que le tiene que garantizar durante toda esa existencia, en un ámbito en donde hay escasez alimentaria, lo que le tiene que garantizar es que vaya a buscar algo, tenga una satisfacción corta, el cuerpo se alimentó, ya tiene, y después de vuelta y siga buscando. Porque si no tiene algo que lo impulsa directamente y está todo el tiempo pensando, a ver, comer, entonces necesito para sobrevivir. No, entonces tiene que seguir buscando y seguir buscando refugio y seguir buscando lo que... Entonces entra al refugio y siente, bueno, qué bueno que está acá, está calentito, no hay lluvia, no sé qué, y siente por un momento esa tranquilidad, esa satisfacción, pero después no sigue la experiencia, porque según este principio, que todo es supervivencia y reproducción, no me garantiza que yo siga estando inquieto para, para otra cosa, porque yo sigo, ay, qué fabuloso este lugar, hay buen aire, y disfruto, y disfruto, y disfruto, horas disfrutando, después me entra un lobo y me come. O sea, yo tengo que pensar todo el tiempo, estar en la inquietud de lo que está pasando, porque yo no estoy en el centro de una ciudad donde no pasa nada, estoy en el medio de la sabana. Tal vez tenga que cuidar hijos, crías, otras personas, tal vez tengamos que distribuir el trabajo y todos tenemos que estar inquietos. Si tengo una satisfacción, tiene que ser una satisfacción para ir a buscar algo, para para estar todo el tiempo buscando, todo el tiempo en disposición para la supervivencia. Los seres, si alguno se desarrolló en este tipo de experiencias shanti todo el tiempo, de que todo le hace sentir bien por un tiempo indeterminado, después se queda sin refugio, se queda sin valor calórico y sus crías se quedan también sin valor calórico. Entonces terminan débiles y van a encontrar enfermedades y probablemente haya predadores frente a los cuales ellos no puedan correr, ¿no? Por todo esto. Por eso nos hemos desarrollado de esta manera. En este sentido, nuestro desarrollo biológico, en realidad no solo los animales humanos, o sea, nosotros, los animales humanos, prestemos atención a esta terminología, sino todos los animales, el resto de los animales y nosotros también, estamos destinados a esta cuestión de que la realidad sea insatisfactoria para poder sobrevivir. En otras palabras, y esto es una idea que la voy a decir por primera y no por última vez, y es, de nuevo, fácil de entender, pero difícil de aceptar. Por eso la voy a decir más de una vez. Y es así. A la naturaleza, por más que idealizamos la naturaleza, y es muy guau, la naturaleza, las montañas, los lagos, esta tierra tan linda y todo, bueno, por más sublime que les parezca, a la naturaleza no le importa en absoluto cuál es nuestro nivel de bienestar. La manera en que se diseñó nuestro cuerpo, la manera en que se diseñó todos los cuerpos y las plantas y todos los seres están que fueron y fueron y se fueron y se fueron perfeccionando y volviéndose aptos para cada clima, para cada lugar, para cada
situación es de tal manera de que si vos sobrevivís y haces copias de tus genes, entonces esas características se van desarrollando más. Por ejemplo, a la naturaleza no le importa que vos sufras de celos y sufras todo el tiempo y sufras todo el tiempo, porque en la sabana africana, el que tenía más celos simplemente podía más llevar sus genes a la próxima generación por razones que no hace falta detallar, que son muy obvias, ¿no? El que no tenía celos, bueno, yo no tengo celos, está todo bien, bueno, hay que ver cuántas generaciones más podría seguir adelante con esa postura. A la larga van desapareciendo aquellos que, bueno, que no tienen celos por razones obvias. Y entonces no le importa en absoluto cuál es el bienestar de cada individuo, le importa si cada individuo puede llevar adelante la copia de sus genes. Por ejemplo, la gallina y los gallos hoy en día 99, no sé cuánto domesticados viven en sufrimiento, en condiciones detestables, o no ven la luz del día y viven en jaulas, y viven las gallinas explotadas con la cuestión de los huevos, y los que son pollos de cría crecen a un nivel extraordinario, ni siquiera se pueden parar después. Y bueno, el sufrimiento es, les cortan el pico. Bueno, todos conocemos eso y no es momento de hablar de este tema. Desde el punto de vista de cada individuo de esta especie, el sufrimiento es total. Ahora, desde el punto de vista de toda la especie, es un éxito evolutivo irrepetible. Es un éxito total porque lograron ser el pájaro más común en la Tierra, gracias a este tipo de cuestión. O sea, desde el punto de vista de la biología pura, la hicieron bien, ya está. Porque más y más y más y más supieron adaptar sus condiciones, o sea, no conscientemente, obviamente, ¿no? Es el animal que más produce y más, mucho más que otros animales, entonces es muy determinante esto. Entonces, justamente doy este ejemplo para mostrarles que tratar de buscar bienestar y pararse en esta postura es un poco, porque esto van a surgir preguntas y surgieron muchas veces en el trabajo grupal, de por qué esto es tan distinto de lo que pensamos normalmente. Y esto también lo dice el estoicismo a propósito, ¿no? Esta cuestión, no solo en la línea, no solo en las corrientes budistas lo dicen. Él, como el sufrimiento está en todos lados y la realidad es satisfactoria, para buscar en la salida de este sufrimiento, ¿no? Que vamos a ver qué quiere decir, que vamos a ver qué, un poco, ¿no? Pero la salida, que es este estado de bienestar, uno tiene que ir en otra dirección de lo que por lo general como ser biológico y como ser social, con competencia, con autoridad y con todo lo que tiene que ver con eso, que está relacionado también, ¿no? con el mundo animal también, con el mundo biológico, con las estructuras sociales que surgieron, ¿no? Y que surgen, que traen sufrimiento también al individuo, salvo a uno o dos. Pero después, si también sos el macho alfa, algún día vas a bajar de ahí y algún día vas a sufrir. No es para siempre, ¿sí? Y algún día vas a envejecer y algún día... Entonces, todo esto, toda esta estructura trae sufrimiento. Toda esta estructura está formada de manera tal que va en detrimento del bienestar del individuo, del
de la persona, del individuo, digo en general, no puede ser la persona humana o cada uno de los miembros de una especie animal. O sea, cada uno de los miembros, no hay una, en otras palabras, no hay correlación entre el grado de éxito que tiene una especie a nivel biológico y el grado de felicidad o el grado de bienestar que tiene un individuo. Cada uno de los individuos de esa especie puede ir en la dirección opuesta totalmente, porque a la naturaleza no le importa en absoluto que tengas bienestar. Por eso, la práctica y la naturaleza de la tradición, en este caso, van a ir en otra dirección. Van a ir en la dirección de buscar el punto en donde uno puede aceptar lo que pasa y tratar de salir de este círculo. Con esto estamos terminando hoy. Voy a seguir, no sé si en la próxima o en los próximos episodios, sí, seguramente, con este tema de la insatisfacción constante, la insatisfacción permanente, para que vaya entrando. Las ideas de hoy fueron un poquito, no un poquito, vamos a decirlo sin resguardos. Son ideas muy fuertes, son ideas que son difíciles de aceptar. A mí y creo que a muchas personas también les llevó años, pero pienso que a la larga no hay nada más satisfactorio que nada más importante que tratar de construir con la verdad que hay y entender las cosas desde ahí, porque desde ahí podemos construir mucho mejor y saber cómo podemos entender. Si yo entiendo que el bienestar no está garantizado por la naturaleza, y por fin lo veo y por fin lo entiendo, desde ahí puedo ver mucho mejor. Y con la idea de la segunda flecha que hablamos la vez pasada en el primer episodio, puedo ver mucho mejor por dónde va la cuestión al tratarse de mitigar lo que llamamos sufrimiento. Fue un gusto para mí y gracias por escuchar y nos encontraremos ya en el próximo episodio.